Muchas gracias, Susana. Espera que tengo que decir que sí. Muchas gracias por esta cálida presentación y sobre todo muy agradecida de que hayas aprendido la sigla del instituto. No es un esfuerzo menor ese, así que, pero es más fácil la sigla que el nombre completo del instituto, que es más complejo, así que... Eso es lo que evalué, por eso me puse a practicar. Me imaginé. Bueno, como bien dijo Susana, esta mesa la comparto con graduadas y adscriptas de la cátedra, Gabriela y Ailén. Así que es una mesa en donde creo que vamos a plantear puntos de vista en torno a un tema que estamos debatiendo y estamos haciendo lecturas de textos y de la bibliografía crítica en torno al Román artúrico en verso del siglo XIII, un género, podemos decir así, que no fue, no tuvo una fortuna durante los primeros años de la filología, pero que bueno, en las últimas décadas ha ganado nuevo impulso. Y como sucede con estos temas en donde uno debate y lee y tiene muchas ideas, cuando llega la hora de poner las ideas en papel, se encuentra con que lo único que ha podido pergeñar es un maravilloso borrador. Así que yo lo que les voy a compartir es un borrador, creo que bien estructurado por lo menos, en donde planteo algunas ideas generales que serían el puntapié inicial para un trabajo más ambicioso a futuro. Y bueno, la idea es un poco compartirles estas ideas y después abrir el debate. Lo que yo desde ya les comento es que la idea sería leer los 3 trabajos al hilo, uno detrás del otro, así dejamos un espacio para las preguntas o dudas o críticas, que serán muy bienvenidas, si las hay, al final de la exposición. Como dijo Susana, mi trabajo se llama Sobre la estructura del román artúrico en verso del siglo XIII a partir del análisis de Ladre Périlleux, o en un castellano normal, el cementerio peligroso. Seguir condenando hoy la arbitrariedad del mote de decadente con el cual se ha caracterizado el román artúrico en verso del siglo XIII revelaría una cierta desactualización bibliográfica. Desde la década de los años 80, los especialistas se han propuesto reivindicarlo y con igual empeño reprocharon a los filólogos del pasado el menosprecio con que lo habían vilipendiado. La rehabilitación se produjo en consonancia con el desarrollo de las investigaciones teóricas y metodológicas de Hans Robert Jauss. Gracias a su teoría de la recepción y sus trabajos liminares acerca de los géneros en lengua vernáculas, principalmente en francés, la medievalística renovó su mirada sobre los textos y en especial su apreciación de obras que no habían sido galardonadas con una canonización ulterior. Este cuadro de situación se basa en una premisa elemental. El román artúrico en verso continúa la tradición instaurada por Chrétien de Troyes y sus textos han determinado el horizonte de expectativas de la audiencia medieval y moderna. Su obra contiene los principales elementos de los que mencionaré: la materia, el espacio de la corte, que incluye un conjunto de personajes, un código, la cortesía, el uso de ciertos motivos y de situaciones tipificadas, lo maravilloso, los vericuetos de la fin amour y una manera singular de organizar las secuencias narrativas. La motivación que lleva al héroe a realizar sus hazañas se enmarca en la aventura y o en la búsqueda, la quête. El relato comienza generalmente en la corte del rey Arturo durante la celebración de alguna festividad. Un desconocido irrumpe y altera la paz. El desafío impulsa a quien será el héroe a la prosecución de distintas aventuras, cuya resolución mostrará la perfección marcial y moral del elegido. Su actuación encomiable le permitirá disolver el conflicto original que provocó el desajuste.
La historia culmina cuando el caballero, victorioso, se reintegra a la corte de Arturo, donde la narración de sus proezas alimentará la fantasía de los asistentes. Este esquema elemental se produce en variantes, tanto en la obra de Chrétien de Troyes como en los autores posteriores. En efecto, el encadenamiento de secuencias muestra un número de diversificaciones que invalida una definición unívoca y muestra su potencial narrativo. Chrétien de Troyes fue el primero en comprobar la plasticidad inherente a la aventura y la búsqueda y las exploró mediante reajustes en cada uno de sus textos. Ahora bien, del conjunto de su obra, Éric Yenid y Le Chevalier au Lion han sido considerados paradigmas frente a los cuales contrastar la organización de los romans artúricos en versos posteriores. En ese sentido, Victoria Cirlot afirma que, cito, los romans posteriores a Chrétien de Troyes reprodujeron en parte el esquema estructural del Éric o Le Chevalier au Lion y continuaron las posibilidades narrativas que se desprenden de Le Chevalier de la Jarrette o Le Comte du Graal. Pero Cirlot advierte que los romans que introducen a Gaudin como protagonista se alejan de esta práctica, ya que al tratarse de un héroe realizado, su protagonismo imponía ciertas innovaciones en la estructura. El sobrino del rey Arturo no podía ser tratado como un desconocido que sale de la corte en búsqueda de su identidad, tema que bien puede atribuirse no solo a Perceval, sino también a Éric o Yvain. Esta alternancia entre la reproducción de las estructuras clásicas que Chrétien instaura y las innovaciones que los autores posteriores introducen con Gaudin como protagonista o mediante variaciones de envergadura, como se observa en el Registre de Port-Léger, resume algunos de los elementos tenidos en cuenta a la hora de evaluar el roman artúrico en verso posterior a Chrétien. Mi intención en esta oportunidad es iniciar la reflexión acerca de los argumentos esgrimidos para describir el román artúrico en verso desde el siglo XII al XIII. No deja de sorprender la interposición de parámetros estéticos literarios modernos en la concepción de los textos, que ha oscilado entre la apreciación o la denostación, sin poder vislumbrar detrás del texto el quehacer creativo de los autores medievales. En relación con la estructura, la valoración negativa se asocia a la reproducción o copia mecánica, mientras que la mirada positiva se corresponde con la transformación gracias a la deconstrucción de los esquemas secuenciales. En este vaivén se contraponen dos concepciones estrechamente ligadas a la idea moderna de originalidad. Voy a plantear mi hipótesis a partir del análisis de la estructura de La Trompe-l'œil. Denme 2 minutos que voy a compartirles unas imágenes. Discúlpenme, pero tenía preparado algo y resulta que no es lo que puedo hacer. Ya estamos. Susana, tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. En realidad el error es mío porque no te avisé que iba a tener un power. Listo, ya deberías. Genial. Estamos hablando de inglés. Maravilloso. ¿Pueden ver ahí lo que estoy compartiendo? Sí. Bueno, como es de rigor en este tipo de presentaciones, siempre buscamos una bella miniatura que acompañe el PowerPoint. Esto corresponde, doy fe, a un manuscrito donde se encuentra el cementerio. ¿Viste los avisos de que Abase? Sí. Que... Me sale un audio, si pueden... gracias. No publicidad, no le devuelvo. Y por favor, hay alguien que está con el micrófono activado. Espero no ser yo. Sí, es la que espera no serlo. Perdón. No hay ningún problema. Sigo, si no se nos superponen las voces. Voy a plantear mi hipótesis a partir del análisis de la estructura de La Trompe-l'œil.
Parto del presupuesto de que el legado de Chrétien no se halla del producto ni en las operaciones poéticas únicamente, sino que deben sumarse los procedimientos intelectuales de composición que brindan al román artúrico como género su fisonomía específica. Como trataré de demostrar, ni Chrétien ni el autor del Cementerio Peligroso se sujetaron a una forma cristalizada, sino que su objetivo fue hallar la mejor combinación compositiva a partir de un número limitado de elementos que diera por resultado una estructura ingeniosa y perfectamente equilibrada, sin desdibujar o perder la fisonomía típica del román artúrico. En resumen, considero que la herencia de Chrétien de Troyes está en una mentalidad de autor y no en el resultado. Chrétien ejemplificaría el concepto medieval de inguentio e imitatio, es decir, no la creación ex nihilo, sino aquella que supone una ingeniosa e inspirada reformulación del material ya existente. La Tropelieux, un embrollo bien organizado. Resumiré el argumento de este román artúrico en verso de mediados del siglo XIII, que se conserva en 3 manuscritos de finales de la misma centuria. Una doncella llega a la corte del rey Arturo y solicita la custodia para sí por parte de alguno de los caballeros de la mesa redonda. Gauvin resulta ser el elegido. A continuación, irrumpe un caballero de rostro fiero que increpa al rey y a sus súbditos y los desafía, secuestrando a la doncella. Ante la pasividad de Gauvin, que no sabe si terminar el banquete o salir al rescate, Creux se adelanta y se apropia de la aventura, aunque su determinación lo lleva al fracaso. Luego de haber terminado el banquete, Gauvin sale en búsqueda de la doncella tras el rastro del secuestrador. Una sucesión de acontecimientos se intercala en su persecución del caballero felón, entre las que se destacan 2. En primer lugar, encuentra unas doncellas que lloran la muerte de un caballero, cuyo cadáver despedazado yace allí, y la ceguera del doncel que las acompaña. Al interrogarlas, las mujeres anuncian que el hombre asesinado no es otro que Gauvin. Sorprendido, pero no tanto, la flor de la caballería no abandona su búsqueda primera, aunque promete retornar y enderezar el desafortunado entuerto. El segundo gran episodio de esta sección, antes del combate final con Escanor, el secuestrador de la doncella, es la lucha en el cementerio peligroso de Gauvin contra un demonio, quien mantiene presa a una doncella a quien viola todas las noches. El caballero triunfa en este combate sobrenatural y está listo para luchar contra Escanor, cuya historia es anunciada por la dama rescatada en el cementerio. Gauvin gana y, sin demostrar merced, mata a Escanor. Mientras que los acompañantes de Gauvin regresan a la corte de Arturo, el héroe debe enfrentar una nueva aventura, la del Garbinal, en la cual pierde su caballo, Gringalet. Durante su búsqueda se interponen los encuentros con Spinocle y Cadrés, que conduce el relato de sus historias, cuya temática se circunscribe a cuestiones amorosas. Sin embargo, la muerte del presunto Gauvin comienza a horadar el pensamiento del héroe. Cuando Spinocle pregunta el nombre de su compañero, Gauvin esquiva la respuesta y anuncia que se llama Cil sans nom, es decir, aquel sin nombre. A partir de este momento, 2 búsquedas lo impulsarán: rescatar a Gringalet y su nombre. Ahora bien, los encuentros con otros personajes no solo amplifican el relato de historias subsidiarias, como vemos acá, esta es la parte donde pierde el caballo y empieza a abrirse diferentes historias. Entonces, los encuentros con otros personajes no solo amplifican el relato de historias subsidiarias, sino que ramifican los sucesos en los que Gauvin debe participar. A la búsqueda inmediata de su caballo se sobreimprime la del nombre, que conecta la primera parte del relato con el presente y el futuro, y se le incorporan de forma aledaña 2 aventuras más. Por otra parte, lo fortuito juega un papel importante en la concreción de la narración. En efecto, Gauvin continúa su itinerario, tiene hambre, un apetito cuya voracidad, unido a las veleidades caprichosas que el román adjudica a las mujeres, los traslada a un castillo donde, peripecias aparte y en función de un azar nada casual, Gauvin recobra Gringalet. Concluida esta etapa, resta socorrer a Cadrés, cuya aventura amorosa fue contada previamente,
junto con los nuevos camaradas. Como es de esperarse, la victoria acompaña a Cadrés y a sus amigos. Falta únicamente esclarecer el misterio de la muerte de Gauvin. De nuevo, sin relación aparente, el sobrino de Arturo y su compañía se cruzan con Tristán que no ríe, quien invita a los caballeros a su castillo. Allí, Tristán cuenta la historia de la muerte de Gauvin y gracias al enfrentamiento del héroe con el orgulloso encantado, se restablece el orden trastocado por la supuesta desaparición del defensor de damas y doncellas. El regreso a la corte de Arturo y el matrimonio de caballeros y damas clausuran la narración de las aventuras de Gauvin. Posiblemente esta versión sintética del argumento no haga justicia a la variedad de episodios que integran el relato y que, en una primera recepción, introduce al auditorio, al menos al moderno, en una suerte de frenesí narrativo. Las aventuras se suceden sin orden, mientras que las historias que los interlocutores cuentan, que funcionan como contextos a las aventuras futuras de Gauvin, suman líneas argumentales que parecen desviar la atención del héroe. Pero esta impresión es errónea. Como Adams sostiene, cito, en el Atre Périlleux hay tantas conexiones cuidadosamente entramadas entre distintas partes del texto mediante la técnica del entrelazamiento que da una fuerte impresión de unidad, si bien resulta difícil definir una clara estructura general. La técnica del entrelazamiento, utilizada con gran habilidad, asegura el vínculo entre las partes presuntamente disímiles de una búsqueda y encadena aventuras distantes a partir de un elemento que podemos denominar faro, como por ejemplo el gavilán que enlaza la sustracción de Gran Galé con la aventura en el castillo de la dama caprichosa y la obtención del caballo. También resulta evidente que la restitución del nombre es otro elemento de cohesión del relato, en especial a partir del encuentro con Spinogre. No obstante, la rehabilitación del nombre no predomina sino al final de la historia, en esta parte, cuando Tristán el que no ríe cuenta la llegada de los 3 caballeros felones y refiere cómo Gauvin fue asesinado. Este desorden aparente se disipa apenas prestamos atención al plan general del relato. La estructura depende de una exégesis rigurosa por parte del auditorio, uno de los rasgos más influyentes del legado de Chrétien de Troyes. En esta ocasión presentaré una organización estructural posible. Digo esto que una organización estructural posible porque una de las cualidades de este relato, y que también lo tienen los romans de Chrétien, es la cantidad de posibilidades de estructurar la narración que existe, ¿sí? O sea, esta es una posibilidad. En nuestro seminario interno Aníbal presentó otra, digamos, la crítica plantea otro tipo de estructuras, digamos, hay una multiplicidad de formas de organizar el relato. Y trataré de demostrar la lectura que puede desprenderse de este formato. ¿Qué circunstancias vinculan a la doncella raptada con la muerte presunta de Gauvin y el robo del caballo? ¿Cómo afecta estas 3 instancias a Gauvin? La desaparición de la mujer, del nombre y del caballo son pérdidas que sufre el caballero y que lo obligan a continuar con el itinerario trazado. Recordemos que el combate con Escanor habría resuelto el desafío que obligó a Gauvin a dejar la corte, con lo cual el roman habría finalizado a poco de comenzar, ¿no? Y estaba pensando cuando redactaba esto, si esa suerte de relato más pequeño no estaría en consonancia con esos textos del 13 también, el roman en verso cortos, que se les llaman cuentos, como La mula sin freno o El caballero de la espada. Pero el narrador interpone ese extraño suceso en el que unas doncellas lloran ante el cadáver de un supuesto Gauvin y el enigma relanza la narración. Resuelto el primer problema, suponemos que Leure va a develar el misterio de su muerte, que en realidad se circunscribe a la pérdida del nombre. Pero este objetivo se aplaza porque al intentar ayudar a una doncella que llora la sustracción de un gavilán, Jean Galé le es arrebatado. Nuevo aplazamiento de la aventura del nombre, dada la necesidad de rescatar el caballo. Entre tanto, el hallazgo de otros personajes en la ruta del héroe
puebla de aventuras secundarias el derrotero del caballero, que sin embargo están íntimamente relacionadas con la identidad de Gaudin como defensor de damas y doncellas. En otras palabras, la pérdida es el elemento que unifica las tres búsquedas a las que debe enfrentarse el protagonista. Entonces tendríamos un esquema estructural de la siguiente forma, ¿no? O sea, cada una de las búsquedas va a ser integrado, va a condensar las diferentes aventuras, con lo cual la búsqueda de estos tres elementos organiza y dan sentido a las aventuras más pequeñas. Y por otro lado, estas tres elementos, doncella, caballo y nombre, son finalmente tres elementos que definen a Gaudin. Es cierto que la privación del nombre ocurre antes de rescatar a la doncella secuestrada. Sin embargo, la aventura restauradora ocurre recién hacia el último tercio del relato, desde el encuentro con Tristan en el que no ríe. Mediante el entrelazamiento, en función del nombre, la historia logra cohesión. No obstante, la tríada mujer, nombre y caballo se asocia mediante la idea de pérdida y las búsquedas consecuentes constituyen una suerte de metonimia de la identidad de Gaudin. Un último punto que referiré rápidamente es la cuestión de la deuda del autor de Rat-Perdrier a la obra de Chrétien de Troyes. Y esto lo voy a decir muy rápidamente porque si no me voy a comer el tiempo de la mesa. Observemos que, no sé si lo pueden observar bien. Ahí. Traté de hacer de manera muy sintética la posible deuda del cementerio peligroso a los 4 textos más artúricos de Chrétien. Después, si quieren, podemos debatir lo que integré o lo que dejé afuera. ¿Podemos afirmar que el autor de Rat-Perdrier se apropió de motivos? Ciertamente. ¿Fue absolutamente fiel? No, para nada. ¿Es un innovador? Diríamos que sí. A mi entender, fue un fiel discípulo de Chrétien de Troyes desde la óptica que nos propone Eugene Winawer en su clásico estudio The Rise of Romance. Es decir, que estos escritores que han tenido una cierta formación letrada consideran la exégesis o el trabajo de comentar o de interpretar o darle un sentido a las estructuras que esté en conexión con los personajes o con la idea que se trata de transmitir como una sola unidad. El legado está en la mentalidad con la que se aborda el material y los elementos que definen el román artúrico en verso. Es una mentalidad que parece abordar el texto literario como un experimento, como un espacio de infinita creatividad y en el que se juega el renombre junto al del maestro. Muchas gracias. Bien, dejo de compartir y doy la palabra a Ailén Elías, integrante como adscripta de la Cátedra de Literatura Europea Medieval, que en esta oportunidad nos va a hablar de Amores Mortíferos, las mujeres enamoradas, en 2 episodios de La Mort Actu. Hola, bueno, gracias. Yo tengo un PowerPoint para compartir, ya tengo la opción habilitada. Sí, la tenés habilitada. Perfecto. Bueno, como mencionó Lidia, yo voy a hablar de La Mort Artú o La muerte de Arturo francesa, que también es, bueno, es un román artúrico, pero a diferencia del román del que habló Lidia, es un román artúrico en prosa. Creo que ahí se está viendo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bien. Sí, perfecto. Bueno, comienzo. Dentro del canon artúrico que se consolida en la Francia medieval del siglo XIII, La Mort Artú, de autoría anónima, se ha destacado por la visión fatalista que proyecta sobre el mundo de Arturo y sus caballeros. A dicha mirada parecen contribuir 2 episodios del román que involucran la muerte de mujeres enamoradas: el de la doncella de Escalot, en la primera parte, y el de la dama de Beloé, en la segunda. En este sentido, el objetivo de la presente comunicación es analizar comparativamente estos pasajes para demostrar cómo,
En virtud del distanciamiento que en ello se opera frente a una serie de elementos constitutivos del universo artúrico-cortés, la presencia de estas figuras femeninas puede ser leída como espejo, en un nivel microtextual, del ocaso del legendario reino de Logres. Dados los puntos de contacto entre ambos, los episodios señalados constituyen ejemplos claros de la técnica de la duplicación, característica de la literatura vernácula en prosa que emerge en este periodo. Las dos mujeres resultan víctimas fatales del amor que le profesan a uno de los principales caballeros del reino. La muerte de la Demoiselle de Escalot es ocasionada por el rechazo de Lancelot al confesarle sus sentimientos, mientras que la Dama de Beloé, ejemplo de la figura de la malcasada, también perece a causa de los celos de su marido cuando ésta manifiesta su aflicción ante el cuerpo sin vida de su amado Gawain. Las dos ocasiones, señala Frappier, refuerzan el tema central en la muerte Artú del amor-pasión y su carácter de fatalidad, cuyo epítome es la relación adúltera entre Lancelot y Ginebra. Ahí en estas imágenes que coloqué pertenecen al mismo manuscrito del siglo XV. La imagen de la izquierda es la Demoiselle de Escalot y la de la derecha es la Dama de Beloé. Continúo. El modo en que se presenta el amor de la damisela se asemeja, en una primera instancia, a las representaciones propias del román courtois en el que se inscriben la mayoría de los relatos artúricos. La pasión amorosa que siente por Lancelot es para la joven similar a una enfermedad que la angustia y que afecta su estado físico sin dejarla, cito, ni beber, ni comer, ni dormir, ni reposar, fin de cita. Sin embargo, frente a lo que ocurre en otras obras del género, en este caso la gran intensidad de su amor conduce a la doncella a la muerte. Ella misma parece anticiparle a su hermano el destino funesto que le aguarda como consecuencia de su amor no correspondido. Cito: «Ojalá Dios quisiera que me gustara otro caballero más que él y que hubiera ocupado su lugar en mi corazón antes que él. Pero eso ahora no puede ser, pues he sido destinada a morir por él y moriré de tal modo que vos lo veréis claramente». Fin de cita. En la segunda mitad del román, la llegada del cortejo fúnebre que traslada a Gawain al castillo de Beloé desencadena el lamento de su dama, quien ha mantenido un amor secreto con éste. Las palabras que expresa ante el difunto caballero inmediatamente evocan el discurso previo de la doncella, que también le había jurado amor incondicional a Lancelot. Cito: «Ay, mi señor Galván, qué gran calamidad es vuestra muerte, tanto para damas como para doncellas. Y yo pierdo con ella bastante más que ninguna otra, pues pierdo al hombre que más amaba en el mundo. Sepan todos cuanto aquí están que nunca amé a nadie sino a él, y que mientras yo viva no amaré a ningún otro». Fin de cita. En contraste con la trágica muerte de la Demoiselle de Escalot, cuya relación con Lancelot se desarrolla a lo largo de toda la primera parte del román, la escasa información que el texto provee sobre el supuesto vínculo entre esta dama y el sobrino del rey Arturo provoca que, según Frappier, sus desenfrenadas lamentaciones adopten un matiz melodramático, evidente en la imagen de la mujer desvanecida sobre el cadáver del caballero. Más allá de las diferencias en el tono de cada episodio, en ambos casos la muerte de las dos mujeres enamoradas resulta sintomática del declive del mundo artúrico en la muerte Artú. El amor de las damas y doncellas, que con frecuencia se cruzan en el camino de los caballeros, uno de los pilares de la tradición que encontramos en los romanes de Chrétien de Troyes y en otras partes de la Vulgata, aparece aquí en estrecha conexión con la muerte, como indicio de las desgracias desatadas luego del descubrimiento del adulterio entre Lancelot y la reina. Por otra parte, las consecuencias negativas que conlleva la aparición de estas figuras femeninas también implican una desviación respecto de otros romances artúricos, en los cuales la llegada de damas y doncellas a la corte de Arturo era sinónimo del comienzo de la aventura y de la posibilidad de que los caballeros se probaran en las armas y el amor. En el caso de la damisela de Escalot, el arribo de la barca que contiene su cuerpo sin vida a Camelot supone un quiebre fundamental en las relaciones entre el linaje de Arturo y el de Van. Luego de reconocer la identidad de la joven y leer las cartas que apuntan a Lancelot como el causante de su muerte, Gawain toma conciencia del error en el que ha incurrido creyéndola la dueña del corazón del caballero, y el rey expresa su enojo ante el accionar de este último, al tiempo que se renuevan las sospechas sobre la infidelidad de su esposa. Cito: «Ciertamente, doncella, podéis decir con razón que aquel por quien estáis muerta es el caballero más villano del mundo y el más valiente, pues la villanía que ha hecho con vos es tan grande y vituperable que todo el mundo debería afrontarlo por ella». Fin de cita. La confesión de la doncella también prueba la lealtad de Lancelot hacia Ginebra, que había sido puesta en duda por esta luego del torneo de Winchester, y permite que se restablezca su relación adúltera. De esta manera, al quebrar la imagen idealizada de Lancelot en la corte y promover la restitución de sus amores con la reina, el episodio precipita los principales mecanismos de destrucción del universo artúrico. Aunque con menores repercusiones en la trama del relato, la presencia de la Dama de Beloé en la segunda parte del román también resulta problemática. Encolerizado por la muerte de esta a manos del marido celoso, uno de los caballeros que transportan el cuerpo de Gawain asesina al culpable,
lo que ocasiona un enfrentamiento armado entre el grupo y los habitantes del lugar. La agresividad del incidente se torna evidente en la falta de clemencia del caballero ante el intento de huida de su víctima, a quien golpea con saña. Cito: este, que se siente herido de muerte, quiere fugarse, pero el caballero no le deja, sino que le da otro golpe, derribándolo muerto en medio de la sala. Fin de cita. Como en el caso de la damisela de Escalot, la intervención de la dama y su rápida muerte propician un conflicto acorde a la atmósfera de creciente violencia que se acentúa hacia el final de la Mort Artú. Frente al tradicional rol reservado a las damas y doncellas en el Roman Courtois, las mujeres enamoradas en estos episodios se erigen aquí como presencias disruptivas, que advierten sobre el desmoronamiento de los principios que estructuraban el autor idílico reino de Arturo. En relación con este último punto, la diferencia en la relevancia que adquiere cada una de estas figuras femeninas, reflejo de los cambios en la narración que se producen entre la primera y la segunda parte del román, es igualmente indicativa de la progresiva decadencia del mundo de Arturo en la obra. La historia de la Demoiselle de Escalot, narrada en 5 secuencias por medio de la técnica del entrelazamiento, guarda una importancia capital dentro de la Mort Artú. Joven e inocente, la doncella encarna las ilusiones sobre las que se sustentaba la corte de Arturo, por lo que su muerte testimonia la ruptura definitiva de dichas ilusiones. La dicotomía entre realidad y apariencia que tematiza este episodio se observa con claridad en el reproche que ésta dirige a Lancelot luego de ser rechazada por él. Cito: en verdad, señor, contesta la doncella, me habéis dicho tantas cosas que conozco bien una parte de vuestros sentimientos y me pesa mucho que así sea. Si me lo hubieses dicho de una forma un poco más velada, hubieseis llenado mi corazón de todo tipo de buenas esperanzas, de manera que la esperanza me hubiera hecho vivir en el gozo y en la dulzura en que suele permanecer un corazón enamorado. Fin de cita. En lugar de reclamar por la verdad, el personaje se lamenta de la franqueza del caballero, pues, de haber hablado de manera más velada, le hubiera permitido mantener la esperanza que albergaba de un amor literario como aquellos de los romans Courtois tradicionales. Así como la damisela ha tenido el anhelo de conquistar el corazón del mejor caballero del mundo, y al chocar con la realidad ha encontrado la muerte, así Arturo y Gawain han creído que la llegada de la misteriosa barca restablecería las aventuras y luego han sido desengañados al hallar a la joven muerta en su interior. Dicha ilusión acaba por quebrarse con la confesión en las cartas de marcado tono vindicativo. Así el supuesto amor de Lancelot por la doncella, que hasta entonces había logrado mantener las frágiles relaciones en la corte durante la primera parte del román, se disuelve y con él el juego de las apariencias que articulaba en el reino. La muerte de la Demoiselle de Escalot funciona entonces como una puesta en abismo del ocaso del mundo de Arturo. En este sentido, su epitafio sugiere la centralidad del personaje para el desarrollo del relato. Como propone Callot, los epitafios artúricos, a diferencia de las inscripciones reales, siempre constituyen menciones a un individuo específico que incitan a la acción directa en aquellos que los leen, de allí que a menudo pertenezcan más, y cito Callot, al dominio de la vida que al dominio de la muerte. Fin de cita. En el caso de la doncella, las letras que el rey coloca sobre su tumba en Camelot para que atestiguen la verdad de su muerte, subrayan el error de Lancelot al señalarlo como el principal responsable de su trágico final. Leo el epitafio, dice: aquí yace la doncella de Escalot que murió por amar a Lanzarote. El funeral de la joven representa para Arturo y sus caballeros la despedida del pacífico mundo que conocían y la entrada a un universo en el cual las ilusiones son sustituidas por la venganza y la violencia. El contexto en el que se inserta el episodio de la Dama de Valoé es, por lo tanto, radicalmente diferente. Como ya señalé antes, su breve aparición tiene lugar durante el cortejo fúnebre de Gawain, y su presencia, a pesar de desencadenar un conflicto con la gente del castillo, no acarrea consecuencias determinantes para la trama como sí sucede con la damisela. Por el contrario, su función parece ser la de contrastar con esta última. Frente a la importancia que adquiere su episodio en la primera parte, el sucinto tratamiento que recibe la Dama de Valoé sugiere la pérdida del protagonismo de las figuras femeninas en la segunda sección del texto, mucho más enfocada en los enfrentamientos bélicos entre los personajes masculinos. Esta nueva situación se ve reflejada en la atención que se le concede a la dama agonizante cuando pide ser enterrada junto a Gawain. A diferencia de la curiosidad que suscita en todo el reino la llegada de la barca de la doncella, aquí la mujer es ignorada por los caballeros, más interesados en vengar la ofensa que les ha hecho su marido, el señor del castillo. Cito: los caballeros no escuchan demasiado lo que la dama dice, atacan al caballero y le quitan la espada, y uno de ellos le dice encolerizado: señor caballero, nos habéis hecho una gran afrenta al matar ante nosotros sin motivo a esta dama. Así me ayude Dios, creo que no volveréis a golpear a una dama sin acordaros de ello. Fin de cita. En el mismo sentido, en contraste con los funerales que el rey organiza para la Demoiselle, enterrada con grandes honores en la iglesia de Camelot, donde luego descansarán los restos de los integrantes de la mesa redonda,
En este caso el texto solo menciona que los caballeros trasladan a la dama en un ataúd, pero no explicita si celebran exequias en su nombre. La mayor austeridad y el realismo del episodio en Beloé se opone también a la atmósfera que envuelve la muerte de la doncella. En dicha escena, la llegada de una barca solitaria, cubierta de, cito, riquísimas sedas y aparejada con tal elegancia que todos admiraron, como aparece ahí en la imagen, sugieren los propios personajes su asociación con el terreno de lo maravilloso, aspecto que para Frappier constituye un elemento excepcional en un relato que se distingue por la abolición de los artificios corteses en favor de la exploración de la psicología de sus protagonistas. Ante la suntuosidad con la que se caracterizan el navío y los funerales de la demoiselle, las escasas descripciones en el episodio de la Dama de Beloé, que contrastan con la atención al detalle que se concede en otros romances artúricos, subrayan el cambio que se produce en la narración entre la primera y la segunda parte de la obra, cuya bisagra tiene lugar con la muerte de Gariet. Lo maravilloso y lo cortés son reemplazados progresivamente por un clima de duelo y de violencia en permanente ebullición, en donde el papel menor de las mujeres, como se observa en este caso, advierte sobre la disolución de los valores tradicionales del reino. En palabras de von Gardner, la caída de las apariencias a partir de la muerte de la doncella y del descubrimiento de los amores adúlteros entre Lancelot y Ginebra implica el fin de un modo narrativo, el de la aventura, que para morir despliega la crónica de las batallas y enfrentamientos en un tono más bien épico, funcional a la visión fatalista del román. Como ocurre con otras escenas duplicadas, las diferencias entre estas mujeres enamoradas y las circunstancias en las que se inscriben dentro de la obra permiten constatar el abandono de una forma de la narración que la Morte-Artú se propone desarticular. En la primera parte, la doncella de Escalot aparece como el epítome de la damisela bella, casta e inocente, cuya muerte quiebra las apariencias sobre las que se articulaba la corte. Desaparecidas las ilusiones, la dama de Beloé presenta en cambio una imagen más realista de la mujer, sometida a los designios de su marido y sin demasiada relevancia en el desarrollo de un relato que se aleja en forma gradual de los caminos de la aventura para dar lugar a la guerra que acabará con el reinado de Arturo. Para terminar y a modo de cierre, vale recordar que, como narración que concluye la historia de las aventuras de los caballeros de la Mesa Redonda en el siglo Lancelot-Brial, La Morte-Artú ha sido considerada como el román del desencanto, testimonio del declive y la caída del mítico reino de Logres. En este contexto, la presencia de estas dos mujeres enamoradas contribuye a acentuar esa decadencia. En primer lugar, por la asociación que evocan entre el amor y la muerte y por las consecuencias negativas que conlleva su aparición, dos rasgos atípicos para el género del román courtois al cual pertenecen gran parte de los relatos sobre esta leyenda. En segundo lugar, por el contraste entre la importancia asignada a cada una de estas mujeres y la atmósfera que rodea su intervención en la obra, que refleja el cambio de su modo narrativo cada vez más alejado de las convenciones del universo artúrico. Estos episodios duplicados en La Morte-Artú demuestran así su funcionalidad como recurso que, a través del juego de simetrías y diferencias que establecen, subrayan a nivel microtextual el colapso del mundo de Arturo y sus caballeros mediante la desarticulación paulatina del conjunto de elementos que garantizaban su funcionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ailén. Un trabajo muy interesante. Bueno, vamos a dar ingreso a Gabriela Ciponeri, también integrante como adscripta de la Cátedra de Literatura Europea Medieval. Y Gabriela esta vez sí, va a hablar sobre un román artúrico en verso, titulado Gauvin y las mujeres en Me registre pour Leguet de Raoul Dudanc y En la venganza de Raguitel. Buen día. Adelante, Gabriela. Comparto pantalla. Díganme por favor si pueden ver. Esperamos un minuto. Dice que estás compartiendo, no sabemos qué. Ahí está, ya está. Bueno, comienzo entonces. Al pensar en el género román courtois, es muy probable que recordemos a Chrétien de Troyes y sus obras. Esto se debe al importante rol que este autor tuvo en su conformación, tanto es así que Victoria Furlot, a quien ya citó Lidia, se refiere a los romances del siglo XII como clásicos y establece una diferencia con los textos posteriores, en especial aquellos del siglo XIII, que se inspiraron en la obra de Chrétien pero introdujeron innovaciones. Dentro de este grupo de romances postclásicos, un gran número está protagonizado por Gauvin, el sobrino del rey Arturo, quien, a pesar de ser considerado un modelo de caballería, tiene un rol periférico en los textos del siglo precedente. El Gauvin de los romances del siglo XIII deja en evidencia la distancia entre el carácter ejemplar de este caballero en el siglo XII, que, como afirma García Gual, cito, sirve de patrón para medir a los demás, y lo cita, y una naturaleza mucho más humana.
En muchos romances del siglo XIII que lo tienen como protagonista, Gauvain sale en busca de la aventura como otros caballeros de la mesnada artúrica y debe ratificar el renombre que ha ganado. Ménagerie de Portugués, de Raoul Dudan, y La venganza de Raguidel, atribuido a Raoul Dudan, ambos escritos en la primera mitad del siglo XIII, la presencia de Gauvain es central para el desarrollo de las tramas. Personaje secundario pero decisivo en el primero, este es el Ménagerie de Portugués, y protagonista de La venganza de Raguidel, el Gauvain de estos romances no crece ni evoluciona, y tampoco es un caballero modélico, ya que sus triunfos en los planos del amor y las armas, que en el pasado eran indiscutibles, son puestos en cuestión. El propósito de esta comunicación es analizar la contradicción que presenta Gauvain en los romances del corpus en torno al amor y de su relación con las mujeres, uno de los elementos que definen el género roman courtois y a este personaje en particular. En el román del siglo XII, el amor funciona como disparador de la acción para los caballeros errantes, ya que, por lo general, estos salen a la aventura para probarse ante su dama y conseguir su favor. Sin embargo, Gauvain se distingue de este modelo de caballero. Desde tiempos inmemoriales, el sobrino de Arturo, caballero cortés por excelencia, se ha caracterizado por la facilidad con la que sucumbe a sus encantos femeninos, que viene acompañada de una tendencia insoslayable a prestar ayuda a cualquier dama en apuro, sin por eso comprometerse con ninguna mujer. Schmolke Hasselmann lo resume en unas breves palabras, cito: el rol de Gawain como el caballero perfecto es complementado con acierto por su rol como el amante perfecto, y parece combinar armoniosamente las exigencias de ambos, la caballería y el amor. Fin de cita. Sin embargo, esta misma autora señala una dificultad que encuentra el personaje cuando su rol se vuelve prominente en la narrativa, pero que no tiene cuando forma parte del marco de referencia y el protagonista es otro. Cito nuevamente: las damas adoran a Gawain no como un individuo, sino como un estereotipo idealizado y despersonalizado, el arquetípico amante caballeresco. Fin de cita. Por lo que es difícil para el personaje tener las expectativas puestas en él. Atanasov lo explica de otra manera: el amor o la estima del que goza Gauvain pasan siempre por el sesgo de una representación pervertida. Esto implica un apego fetichista a un significante mitificado, el nombre de Gauvain sublimado en renombre, que ignora el referente, el significado, el ser real de Gauvain, o lo repudia en la zona de la mentira. Fin de cita. Es decir, que esta fama de amante perfecto, que en los romances del siglo XII hace sobresalir a Gauvain entre los demás caballeros, esconde un problema que se visibiliza cuando el interés recae sobre el personaje. Por un lado, Gauvain es un tipo, en el sentido de una categoría y no una personalidad, privado de profundidad de matices, falto de imperfecciones o errores, y por ende de la necesidad de corregirlos. Siempre galante, siempre dispuesto, siempre soltero. Por otra, su propia fama siente un estándar de perfección tan alto que, en ocasiones, ni él mismo puede alcanzarlo. En Yvain, el Caballero del León, por ejemplo, es presentado como el paradigma del perfecto amante en su interacción con Lynette, y a lo largo del romance se confirma que la fama de seductor de Gauvain está bien atribuida. Existe una correspondencia entre su reputación y las acciones que lleva a cabo. En los romances de nuestro corpus, en cambio, la figura de Gauvain como amante ideal entra en conflicto. En efecto, La venganza de Raguidel está compuesta por una serie de 3 episodios considerados aislados: el episodio de la doncella del bosque estrecho, el episodio de Yvain y la venganza de Raguidel propiamente dicha, que, según los especialistas, carecen de unidad más allá de la presencia del otro. Siguiendo a Bert, sin embargo, es posible dilucidar el rol contradictorio de Gauvain como amante. De acuerdo con sus apreciaciones, las 3 relaciones amorosas que se insertan en las 3 partes del texto se complementan, cito a Bert, creando así un patrón temático en el que descansa la unidad narrativa del trabajo. Fin de cita. A esta observación se puede agregar que en cada una de ellas el estatus de amante perfecto de Gauvain está puesto en duda, ya sea porque ama poco, porque ama en demasía, o porque no es amable. En el primer episodio, el de la doncella del bosque estrecho, ofrece el caso de una dama que actúa desmesuradamente contra el protagonista al no ser su amor correspondido por él. Ella planea matarlo y luego suicidarse de manera que puedan estar juntos. Cito el texto: cuando ambos estuviéramos muertos, nos meterán en este ataúd, boca con boca, rostro con rostro. Así me haría compañía muerto cuando no quiso hacerme la envidia. Fin de cita. E incluso la doncella secuestra y martiriza a Gaël con la esperanza de que su hermano se acerque a buscarlo. La doncella entonces transforma su amor en violencia y la dirige en distintas direcciones: al caballero que ha causado sus penas de amor, al hermano de este, que nada tiene que ver con el asunto, a ella misma.
A esto debe agregarse la pena y el sufrimiento de Madoc, también enamorado de la doncella, quien, para desquitarse de Goban, se enfrenta a todo caballero que cruza su camino. La galantería de Goban, entonces, desprovista de sentimientos verdaderos hacia la doncella, no ha traído más que problemas y sufrimientos, que concluyen con el enfrentamiento de los ejércitos de Madoc y la doncella. Goban participa escuetamente de este combate, a pesar de ser el causante, pues de repente recuerda que olvidó en la corte de Arturo la lanza que necesita para llevar a cabo la venganza. El amante perfecto se desluce en el desarrollo de los eventos. A la insensibilidad que caracteriza al sobrino de Arturo en el primer episodio, le sigue un enamoramiento sin precedentes en la historia del personaje. Goban conoce a Iden y, tal como le sucede a los caballeros en las relaciones que se desarrollan de acuerdo con las reglas de la fine amour, se entrega de lleno al sentimiento amoroso, al punto que Lacey compara al sobrino de Arturo con, cito, un adolescente experimentando su primer pasión intensa, fin de cita, lo que constituye para el crítico la inversión más drástica de la convención en materia artúrica. Véanse estas líneas del román que evidencian lo expuesto por Lacey. Cito: mientras tanto, nace el amor que sorprende a mi señor Goban. Todo el día le invade, todo el día le quema. Ahora la ama, dice que quiere amarla. La ama más de lo que piensa, la ama un poco, ya la ama mejor. La ama tanto que no daríamos fin ni cuenta de cómo la ama y cuánto le place. Fin de cita. El idilio no se extiende demasiado, ya que, por desgracia para Goban, la joven resulta ser un paradigma de inconstancia que cambia a su amigo por otro caballero apenas se le presenta la posibilidad. Deshonrado por la actitud de la dama, Goban descree del sentimiento que hasta hace poco lo embargaba y se la entrega al enano Duiden cuando éste se la reclama. Nótese la amargura y el rencor en sus palabras. Estas son las palabras de Goban en el texto. Cito: malditas sean todas, que haces bien en dudar de ellas. Las has maldicho a todas y dices bien, porque es verdad. Tú las desprecias, yo las avergonzaré. Nunca amaré a ninguna. Soy un necio, ahora me doy cuenta de ello. Todo el mundo está deshonrado por ellas. Fin de cita. Según Schmolke Hasselmann, Goban es castigado por el dios amor por la superficialidad de su amor en el pasado. Más allá de la idea del rechazo de Iden como punitivo, se destaca el contraste que surge entre este episodio y el precedente, ya que los roles parecen haberse invertido. Mientras que en el primer episodio una doncella ama desmesuradamente a un Goban indiferente, en el segundo episodio es Goban el que ama de forma desproporcionada y la dama es indolente. La polaridad que se establece entre los dos episodios coincide con lo apuntado por Bert. A partir de ella es posible tejer una relación entre la primera y la segunda parte del relato que con frecuencia han sido vistas como desvinculadas por la crítica. Asimismo, el episodio de Vivien acentúa la oposición con la prehistoria de Goban con la amante modelo, tal como se lo presentan la mayoría de los romances del siglo XII. Digo la mayoría porque ya en el cuento del Grial empezamos a ver algunas relaciones complejas entre Goban y las mujeres. Las desventuras amorosas de Goban en La venganza de Raguidel ofrecen un contrapunto con la última historia de amor del román, la historia de un amor equilibrado y recíproco que se desarrolla en el último episodio, pero que desacredita aún más a Goban, pues no la protagoniza. Es decir, tras vencer a Genghis-Khan, al sobrino de Arturo le corresponde por derecho la mano de la hija de su enemigo caído, pero el vínculo sincero y leal entre la joven Trevillonet y el caballero Vider hace que Goban ceda su derecho y permita la unión en matrimonio de aquellos que se aman. Es decir, el único ejemplo de amor verdadero es aquel del que el amante perfecto es testigo, pero no protagonista. Sin embargo, es posible hacer una lectura positiva y edificante de este episodio si se toma esta renuncia como un acto de generosidad, otra de las virtudes normalmente asociadas con él. Goban da un paso al costado para que Ider y Trevillonet alcancen la felicidad, ya que entiende que el amor verdadero existe, aunque no para él. En la conclusión del román, Goban parece incluso buscar la soledad. Se rehúsa a quedarse en el castillo de la amiga de Raguidel junto con los jóvenes esposos, rechaza la propuesta de Ider y todos juntos a la corte de Arturo, y se interna en el bosque persiguiendo nuevas aventuras. El rol secundario que Goban tiene en la Narrochide portugués hace que la contrariedad que estamos intentando, la contrariedad que estamos intentando señalar en el personaje respecto a su relación con las mujeres sea menor. No obstante, la escena que problematiza la relación Goban-mujeres, el episodio de la isla sin nombre, es central en la trama del román, no solo porque se halla aproximadamente en el medio, sino porque actúa como una bisagra entre una primera parte, la búsqueda de Goban iniciada por Megogis, en la que este es acompañado por Liduan, su amada, y una segunda parte, la búsqueda de Liduan a cargo del protagonista tras haberlo olvidado durante el rescate de Goban. Este episodio es, según los críticos, una reescritura de la aventura de la alegría en la corte de Letien y de Chrétien, con una serie de diferencias que habilitan su interpretación como una parodia más que como una reescritura.
En ambos romances, un caballero es víctima del amor desmesurado e irreflexivo de una dama, y eso redunda en que ella lo mantiene prisionero y en lucha constante contra quien no se desafiarle. El rol de las mujeres en este episodio es central en ambas obras, y eso lleva a repensar la cuestión del género y las expectativas que el ser hombre o mujer suscitan en el romance. Por un lado, son damas las que mantienen a un caballero cautivo, y esto lo hacen movidas por un amor desmedido e insensato. En la Narragida portugués incluso se explicita que son los celos los que llevan a la reina de la isla sin nombre a retener a su marido. Por otro lado, Narragí se disfraza de mujer para liberar al prisionero tras simular ser vencido por él. Es decir, no hace uso de sus dotes caballerescas para el rescate, sino de un ardid. Finalmente, esto olvida a su propia amiga en la huida, de manera que tanto Liduán como la dama de la isla pierden a su compañero. Uno de los hechos más desconcertantes de esta aventura en Narragí portugués es que el recluso no es otro que Gopán. Es decir, el prototipo de caballero cortés que nunca omite ayudar a una dama en apuros, que es amado por las mujeres aun cuando no lo conocen personalmente, aunque no permanece con ninguna por mucho tiempo, es retenido contra su voluntad por una dama, lo cual cuestiona ostensiblemente su fama y plantea una relación muy distinta con las mujeres respecto de la que Gopán tiene en los romances del siglo XII. Como se dijera con anterioridad, la contradicción es aún mayor cuando se considera que su salvador, aunque un hombre, se viste como mujer para completar el rescate. Gopán está a la merced del género femenino, ya real, ya singular. A modo de conclusión. Mientras que los romances clásicos, empleando la terminología de Simlot, aquellos en los que Gopán es un personaje secundario del marco, hay una relación directa entre amor y armas, el caballero sale a la aventura y se prueba en armas para ganar el favor de la dama de la que está enamorado. El Gopán del siglo XII no se enamora ni se entrega de lleno a ninguna dama, y sus hazañas caballerescas son tan famosas que se lo considera un caballero sin parangón. Se construye así una imagen estática de un personaje casi perfecto, cuyo solo nombre evoca admiración. En las obras aquí analizadas, Gopán, el eterno seductor, descubre que las relaciones con las mujeres no siempre se dan según sus propios términos, y esto provoca resultados inesperados, que difieren tanto de las expectativas de los caballeros que protagonizan los romances clásicos, como de las de Gopán del siglo XII. En La venganza de Baidel, el amor desmesurado y no correspondido de la doncella del bosque estrecho lo pone en peligro de muerte y causa el sufrimiento físico y espiritual de otros. Su enamoramiento de Iden y el desengaño que le sigue le causan desazón y lo instan a no creer más en las mujeres. El hecho de que Trevilonet elija a Iden por sobre el renombrado Gopán deja al amante perfecto en un segundo plano, y hasta parece demostrar que él no está hecho para el amor verdadero. Por otra parte, el Narragí portugués es apresado por una dama, lo cual lo sume en la angustia y la desesperación, al punto que llega a contemplar la posibilidad de matarse. Como se expusiera al inicio, la relación de Gopán con las mujeres en estas dos obras se plantea como contradictoria respecto de la imagen del amante perfecto de la que goza el personaje en los romances del siglo anterior. Es decir, se enfrenta a la imagen construida por los relatos de su gloria pasada con la imagen real de sus aventuras presentes, y el resultado expone las deficiencias del personaje. Sin embargo, son estas mismas deficiencias las que lo hacen más individual y menos estereotipado. A fuerzas de tropiezos, Gopán se nos presenta como un ser mucho más humano y mucho más cercano a los propios lectores. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, gracias Ailén también por la justeza en el tiempo utilizado, que nos da un margen de casi 20 minutos para las preguntas, los comentarios, las críticas. Bueno, dejo abierto el canal para quienes quieran comentar algo. Para los que no me conocen, les advierto que yo soy muy verborrágica, así que si no toman la palabra rápido, me apropio. Ok. Perdieron, ¿eh? Empiezo. En primer lugar, al escuchar mi trabajo y los otros dos trabajos, me pareció muy buena la forma en que fueron dispuestos estos trabajos y que lo hizo la organización, en ese sentido lo hizo Susana, al contraponer La Mort d'Arthur, un román en prosa que forma parte del ciclo del Lancelot Grial. Es muy interesante haber tenido la exposición de Ailén porque muestra
en contraposición lo que es el román en verso artúrico de lo que es el román en prosa, y sobre todo la parte de Arturo, con ese clima de fin de época y de muerte y de crisis y de tensión, que Ailén en ese sentido lo extendió y lo demostró con un ojo muy lúcido en la representación de los amores de la Demoiselle Descalaux y de la Dama de Valois. Y yo había notado mientras Ailén hablaba, y quería saber si te parece que lo vi bien, que esa crisis que se plantea en diferentes niveles dentro de la corte en relación con la familia de Lancelot y la familia de Godin, vos lo que estás demostrando es que esa crisis se toca o se instala hasta en la fin amour, o sea, lo que es la fin amour también entra en crisis, y las mujeres, me gustó ese comentario, son presencias disruptivas, ¿no? O sea, me pareció muy interesante, o sea, ¿considerás entonces que este universo también incluyes en su crisis o en su fin de época la fin amour? Claro, sí, la idea es un poco esa. Yo lo demostré a partir de 2 episodios en apariencia secundarios, ¿no? Aunque el de la Demoiselle Descalaux no es tan secundario. Pero sí, la idea es que a lo largo de todo el román, el amor y las relaciones entre mujeres y hombres aparecen de alguna manera condenadas. Yo lo mostré a partir de, bueno, la Demoiselle Descalaux, que es esta muerte trágica de la doncella que ve falseadas sus expectativas, y de la Dama de Valois, que podría ser tranquilamente o sea, que muestra quizás lo que le hubiera ocurrido a la doncella de Descalaux, pero también se puede replicar a otras mujeres en el texto, por ejemplo a Ginebra, sin duda, porque bueno, justamente son sus amores adúlteros los que en parte ocasionan esa eclosión de la violencia y del fin del mundo de Arturo, y también a Morgana, que es la otra mujer enamorada, que yo por cuestiones de tiempo no lo desarrollé, pero bueno, Morgana también, si uno se retrotrae a otros episodios del ciclo, siente o tiene como un cierto amor por Lancelot que la lleva bueno, a hundir a Ginebra y a Lancelot en la sala de las imágenes. Entonces Sí, me parece que los distintos tipos de amor que aparecen en el texto a través de estas mujeres enamoradas están condenados justamente para marcar que las convenciones de ese universo ya no están funcionando, o al contrario adquieren un signo opuesto, ¿no? Sí, me quedé muy, si bien había escuchado tu trabajo, pero volví a recordar, sobre todo la observación que haces de la Dama de Valois, como decís vos, que es digamos, un personaje menor, es un episodio, podríamos decir, hasta menor, y vos les das la relevancia que evidentemente en la narración o el narrador le proporciona. Y sobre todo cuando hiciste el comentario de Ginebra y de Morgana, pienso que, digamos, son dos personajes muy, muy centrales, y que una espera, digamos, una exhibición de esta crisis, ¿no? Pero incluir a la Dama de Valois y hacerla jugar dentro de este universo me parece una idea muy interesante y muy innovadora en ese sentido. Y sobre todo, porque bueno, de la lectura de la Montesquieu una siempre piensa en esa crisis a nivel social, a nivel de la corte, a nivel de las relaciones de los caballeros con las damas a partir de la Dama de Descalaux, pero insisto sobre esta crisis que incluye hasta la fin amour como representación de las relaciones amorosas, ¿no? Y otra cosa que te pregunto, si te parece, la forma en que se caracteriza a estas mujeres, la Demoiselle Descalaux y la Dame de Valois, ¿vos considerás que puede haber una suerte de proporción, o sea, que la Demoiselle Descalaux sea la amante, o sea, que ame a Lancelot, y la Dama de Valois ame a Godin,
si los personajes de los masculinos y los caballeros, en cierta forma, van como dándole la fisonomía del tipo de mujer que los ama. O sea, si hay una básicamente, si hay una correspondencia. Sí, yo creo que en parte si uno piensa en la relevancia que se le concede a la Demoiselle d'Escalot y en el episodio menor que de alguna manera constituye la Dama de Valois, eso se puede leer en relación con la relevancia que progresivamente va adquiriendo la figura de Lancelot, de la Mort Arthur, ¿no? Esta suerte de elevación de Lancelot por contraposición a Gawain, que encarna como ese mundo de la caballería en decadencia, del cual Lancelot se aleja. Me parece que también se puede leer desde ese lado la contraposición entre las dos mujeres a partir de las figuras masculinas a las que están asociadas, ¿no? Buenísimo, te agradezco mucho, Helen. Excelente. Karina, veo tu mano. Karina con C, porque ayer me dijeron que tengo que decir si es Karina con C o sea Karina con K. Está muy bien, sí, que nos identifiques. Bueno, en principio quería felicitar a las tres expositoras, me gustaron muchísimo los trabajos. Lo que más me gustó es que se intenta hacer una reformulación del término de decadencia, ¿no? Que creo que fue lo que me pareció más interesante de los trabajos, ¿no? Porque implica una valoración de estos textos desde otro lugar. Y en función de eso, particularmente en el trabajo de Ailén, en un momento vos, Ailén, hablas del ocaso, ¿no? En vez de utilizar el término decadencia, utilizas el término ocaso. Y puede parecer algo menor, pero que me pareció interesante, ¿no? Porque la idea de ocaso, si bien cierta idea de ocaso implica decadencia, implica también simplemente algo menos luminoso, ¿no? Y que me parece que fue también lo que rondó los trabajos, esta menor luminosidad relacionada con la apropiación de lo anterior y su reformulación, ¿no? Y bueno, y tengo una pregunta específica para Ailén. Vos, en cuanto a esta reformulación, hablabas de ciertas formas que adquiere, como una mayor indagación de lo psicológico, un tono más realista, un alejamiento de la aventura. Y te quiero preguntar si eso podría tener o no alguna relación con la prosa, es decir, con el cambio de la forma específicamente, ¿no? Sí, yo creo que en principio sí. Quizás, no sé, Lidia me puede ayudar más con esto. Sí, no quería... Pero... sí, el román artúrico en prosa es otro universo del román artúrico en verso. O sea, más allá de la fascinación que provoca la muerte de Arturo como narración, como texto, todo lo que es el Lancelot Grial va llevando paulatinamente a ese camino, digamos. Hay una progresión donde la elección de la prosa está caracterizando, o, a ver, puede ser como un mano y mano. El román en prosa posee características o presenta un universo y un mundo que es particular de ese género en prosa en sí mismo. Por eso la división es tan tajante en lo que es el román en verso de lo que es el román en prosa, en donde el ocaso, y me encantó la definición que diste, menor luminosidad, ¿no? O sea, esa pérdida de luz me parece que caracteriza muy bien lo que trata de los diferentes autores o el autor de estos textos, de ir mostrando cómo se va llegando a un fin, cómo las crisis van implementándose para el final de una época. Es un fin de siglo, digamos, el texto, ¿no? Entonces eso implica una mayor introspección, hasta te diría una reflexión casi metafísica de lo que es el hombre, lo que es la sociedad, qué pasa con las relaciones. Todos esos temas integran lo que sería el román en prosa artúrico. Y en ese sentido, no sé, a ver, Susana me puede ayudar, pero para mí es como el huevo y la gallina, la prosa y el román artúrico, ¿no? O sea, una cosa no puede estar sin la otra. Perdón, como ¿puedo hacer un comentario? Dale, Perdón. sí.
No, pienso ahora mientras hablaba Lidia que también está la cuestión de que, digamos, la prosa da más lugar, a nivel formal la prosa da más lugar para ese tipo de indagaciones, ¿no? Porque cuando uno tiene verso está como sujeto quizás a las constricciones del verso, como veíamos, bueno, ayer con la exposición de María, ¿no? Entonces me parece que también el cambio en la forma narrativa habilita ese tipo de exploraciones. Justamente eso lo manifiesta von Gardner, ¿no? Que la prosa permite, von Gardner y otros medievalistas franceses, la prosa permite un despliegue de cuestiones más intelectuales, si se quiere, que el verso que ajusta a una métrica, ajusta a una cierta elección de la terminología, y como bien recordó Ailén y María nos mostró ayer, el carácter formulístico también invalida la posibilidad de una mayor exposición. Susana. Sí, bueno, en primer lugar, digamos, el siglo XIII es el siglo del surgimiento de la prosa literaria en lengua vernácula, al igual que pasa en España, Karina, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay realmente una necesidad en el román en prosa de fijar terreno con respecto al verso, con respecto a al verso. Inclusive, digamos, hay una, si tomáramos distintos prólogos, es muy en los prólogos de las obras, está pasando uno de esos que compran cosas y no hay manera de silenciarlo, de mutearlo. Bien, les decía que en los prólogos especialmente está esta situación de afirmar que lo que aparece en prosa es la verdad, es aquello que se fija por escrito, aquello que es la verdad y no aquello que se transmite oralmente en el verso. Esto es algo que es una afirmación constante. Y en ese sentido, esta preocupación está presente en los textos, ¿no? De todas maneras, es muy diferente, no se puede generalizar el tono, digamos, de ocaso o el tono oscuro que tiene La muerte de Arturo en sí, que es un román realmente magnífico, con respecto a todo lo que es el ciclo Lancelot-Grial. Porque, por ejemplo, si uno toma, digamos, por empezar, digamos, hay que recordar que, si bien uno habla del ciclo Lancelot-Grial, La muerte de Arturo no es obra del mismo autor que escribe el Lancelot propio, ni del que escribe La búsqueda del Santo Grial, digamos. Son obras de autores distintos que después se incorporan en manuscritos cíclicos, pero digamos, son obras de autores distintos. No es el clima especialmente, digamos, bueno, y hay muchas hipótesis acerca de si eso que se llama el Lancelot propio realmente es obra de un solo autor o no. Digamos, esto sería muy largo para debatir. Si uno toma, por ejemplo, lo que sería la primera parte del Lancelot propio, el clima es muy semejante al clima de un Roman Courtois. El clima, digamos, de los amores, de Amor et Arma, todo esto, digamos, está muy, muy cercano. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la atmósfera que tiene La muerte de Arturo. Por otro lado, digamos, un román como La muerte de Arturo tiene que lidiar con una situación fundamental, que es que hay que ser coherente con un texto que tiene autoridad, al que se le ha dado la autoridad, digamos, de ser histórico, aunque desde ya no lo es, que es la historia Regum Britanniae. Y la historia Regum Britanniae fijaba un final catastrófico para el reino de Arturo. Un román que narra el final del reino de Arturo no puede sino relatar una catástrofe, y hay que ver exactamente cómo encaja las piezas novelescas para atenerse a eso que es considerado una verdad histórica, entre otras cosas por este valor de verdad y de atenerse más a hechos históricos que pretende arrogarse la prosa, porque, ojo, la prosa, digamos, tiene que imponerse. Para muchos la prosa es una forma menor con respecto al verso, digamos, y hay todo, en ese sentido, hay todo un debate literario, una contienda, si querés,
en la cual la prosa tiene que ir ganando terreno. Bueno, no sé si es suficiente la respuesta, pero paro acá porque Samantha está pobre con la mano, por suerte la mano no cansa ahora, pero si no tendría ya el hombro dislocado, pobre. Sí, Samantha. Gracias, Susana. Sí. Quería preguntar un detalle apenas a Gabriela. Me llamó un poco la atención esta cita que mencionabas, esta conversación entre Gabin y que, van a perdonar todos mi francés espantoso. Me llamó la atención y quería preguntarte si vos considerás que hay un gesto significativo en el interlocutor que Gabin elige para decir estas palabras en contra de las mujeres, porque me parece que en el caso de que hay una relación normalmente bastante problemática, de hecho, no sé, situaciones en donde golpea a mujeres, por ejemplo, o que tiene una relación bastante tensa con las mujeres, y si veías vos algo significativo en ese gesto de Gabin de elegir a este personaje en particular para decir esas palabras que citaste. No sé si más o menos se entiende lo que quise. Bueno, en realidad en el trabajo queda muy resumido, pero el personaje de Que es bastante importante a lo largo de La venganza de Raidel, porque también tiene importancia en el primer episodio y en el segundo. Que, como bien vos decís, a ver, si Gauvain es el ejemplo de la caballería, Que es el ejemplo de todo lo contrario. Y una de las cosas interesantes que sucede en La venganza de Raidel es que en el primer episodio, para poder salvarse de la doncella del bosque estrecho que planea matar a Gauvain, él se hace pasar precisamente por Que. Entonces están los dos personajes contrapuestos a lo largo del texto, en ese primer episodio y también en el segundo, en el cual se inserta un episodio menor, que es el del manto, supuestamente el manto corto, no sé si se acuerdan, es un episodio bastante conocido dentro de la materia artúrica, en el cual supuestamente traen un manto a la corte, se lo tienen que probar las mujeres, y solo a las mujeres fieles le queda bien. Se lo prueban todas las mujeres de la corte y a todas le queda mal, y a la que peor le queda es, por supuesto, a la mujer de Que. Entonces, ese es el motivo por el cual Gauvain elige a Que como su interlocutor, porque está imbricado en todo lo que le está pasando a Gauvain a lo largo de los episodios y de su relación con las mujeres. Así que sí, claramente no es casual. Gracias, Gabriela. No, gracias a vos. Bien, no sé si hay alguna, voy a revisar, no veo más manos levantadas, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Lidia, yo tengo una preguntita. Ah, bárbaro, María, para que te vuelvo a buscar. Porque realmente esto de tener varios participantes... No, es muy breve, me pareció muy interesante, bueno, los tres trabajos, las felicito a todas. Te quería preguntar por una cuestión que vos mencionaste, que me pareció interesante, cómo digamos, la reevaluación de todos estos romans post-clásicos estuvo en parte basada en estos parámetros modernos, ¿no es cierto? O, bueno, sí. Y vos habías mencionado como la idea moderna de originalidad, ¿no? Como un criterio prioritario en cuanto a la evaluación positiva o negativa. Y me preguntaba hasta qué punto también no se trata de rescatar estos romans en la medida en que son coherentes estructuralmente, ¿no? Hasta qué punto la unidad y la coherencia también son parámetros de evaluación estética moderna, y en función de eso se establece, cuando se encuentra esa estructura coherente, una valoración positiva, a expensas de otros, tal vez, que no, son simplemente una articulación, ese frenesí narrativo, ¿no? Que vos decías, una articulación un poco inconsecuente de episodios que, bueno, resultan interesantes para un público, simplemente por el entretenimiento que procuran, ¿no? Sí, no lo había pensado, pero lo que me señalás es
muy certero, porque lo que de repente veía era esto, como una mirada muy moderna sobre los textos, entonces que si se parece, entonces no es bueno, y si no se parece, es bárbaro. Y lo que decís vos de la coherencia, tenés razón, lo tendría que sumar. Lo cierto es que más allá de la coherencia, lo que a mí me parece es que lo que prima en estas estructuras es el hecho de que la estructura tenga sentido, tenga sentido. O sea, en eso creo que se basa el aprendizaje, que todo en la textualidad medieval tiene que ser sustento de una exégesis, ¿no? Entonces, de repente la estructura es una estructura, no sé si coherente o no, pero sí se va como, también hay una voluntad de simetrías o de organización, de armonía. Yo no diría coherencia, yo diría de armonía, y estamos hablando de otro concepto, me parece también caro medieval, ¿no? Y que esta armonía también tiene que dar sentido. O sea, lo que quise decir con la pérdida de la dama, el nombre y el caballo, son los atributos de Gauvain, y en ese sentido se complementa con lo que dijo Gabriela, ¿no? O sea, hay una fama del personaje y el personaje, y los autores que trabajan con Gauvain juegan con esa desproporción. ¿Cuál es la fama del personaje y cuál es el personaje en realidad? Entonces, a eso me refiero con la estructura, y tenés razón que a lo mejor coherencia es una apreciación moderna, pero me parece que podemos cambiarlo por armonía, y todo tiene que confluir. O sea, si Gauvain es el protagonista, todo confluye en hablar sobre Gauvain. Eso es un poco. Y lo que quería decir era que tanto Chrétien como los continuadores tienen una idea del quehacer literario que va más allá de si imitan o no imitan el formato, básicamente, ¿no? O sea, y después pensé que tendría que haber revisado el artículo de Pierre Gallet sobre la mentalidad del novelista. Tengo que volver a ese artículo porque, bueno, justamente habla un poco de eso. Gracias, María. Te agradezco la inclusión, porque lo de cohesión también es algo más bien moderno. Sí, Karina. Sí, yo también me quedé pensando en este tema que me pareció, digamos, lo fundamental del trabajo, de tu trabajo, ¿no? El tema de la unidad, de la aventura, y algo que vos mencionabas acerca de que la unidad episódica gira en torno a la identidad, ¿no? A lo identitario. Y me quedé pensando en algo que plantea Agamben acerca de la identidad, justamente la identificación de la aventura con la vida, ¿no? Y cómo acá, según lo que vos planteas, pareciera jugar en relación no tanto con la identificación de la vida y la aventura, sino con la problematización de la muerte, ¿no? Todo el tema de la muerte aparente, que está allí, y me hizo entonces mi pregunta concreta es si hay allí frente al román artúrico anterior una diferente visión o mentalidad acerca de la relación entre lo natural y lo sobrenatural, o la vida y la muerte, o no puede percibirse eso. Si se puede o no se puede percibir es una hipótesis que estoy tratando de revisar. Sí creo que hay eso lo comenté en algún momento, el contexto en el cual se producen uno y otro varía grandemente, y eso influye en la forma de concebir ciertos elementos dentro del género. O sea, el contexto de producción de Chrétien de Troyes no es el mismo que los autores de fines del 12 y principios del 13, ponelo del 13 directamente. Entonces, supongo que sí que hay o sea, parto de la hipótesis de que sí, de que hay una diferencia en la concepción de muchos elementos, sobre todo de la caballería, del rol caballeresco, de la aventura. O sea, hay como, digamos, son como dos niveles de exploración. Hay un nivel o de investigación, un nivel que tiene que ver con lo literario, lo poético literario, y otro nivel que tiene que ver con lo cultural o lo, si querés, más metafísico.
yo abordé primero lo literario y después sí me gustaría abordar el segundo. Y lo único que quería decir es que otra idea que me surgió con el cementerio peligroso es que en ese texto no hay tanto un problema de identidad. O sea, en ningún momento Gauvain duda de su identidad. O sea, como dijo Gabriela, parece más un arquetipo que un personaje, ¿no? Lo que pierde es el nombre. Entonces, el problema es del nombre, la fama, y no tanto de su identidad. De hecho, no se sorprende cuando dicen que el que está ahí es Gauvain muerto. Es mínima la sorpresa, o sea, porque él está seguro de que él es él. O sea, el problema es que perdió su nombre. Alguien dice que es otro Gauvain, no él. Y en ese sentido sí me parece que continúa siendo como un poco de arquetipo que no tiene una identidad, sino que tiene un nombre, ¿no? Y ahí también hay una valoración de la muerte diferente, me parece. Pero tenés razón, Karina. O sea, es como son ideas que voy viendo a ver si puedo desarrollar mediante la reflexión. Bueno, nos hemos pasado algo así como 7 minutos del momento de cierre, pero igual dado... Tiene la mano levantada Gabriela. Ah, perdón. ¿Quién? Ah, Gabriela, perdón, decime. No, estaba pensando en esto que decías en relación del nombre, el problema de Gauvain no es la identidad, sino el nombre. Recuerdo cuando leí El cementerio peligroso, que el tema del nombre es problemático a lo largo del texto, por lo menos a mí me resultó problemático, porque o en la mayoría de los personajes lo que aparece siempre primero una descripción del personaje, y el nombre siempre aparece diferido. O sea, aparece el personaje, la descripción, incluso el personaje actúa, y su nombre nos es dado siempre después. Pasa con la mayoría de los personajes. Pasa con Escanor. Pasa con, o sea, uno de los, digamos, el oponente principal de Gauvain, te enterás que es Escanor y toda su historia cuando ya casi lo están matando. Exactamente, entonces estaba pensando que el tema del nombre es problemático no solo con Gauvain, sino también a lo largo del texto con otros personajes. Sí, no lo había pensado, pero lo voy a sumar, Gabriela. Sí, tenés razón. El nombre es un problema. Y no tanto la idea, o sea, no está tan en duda la identidad, ¿no? O sea, parece bastante cristalizado eso, sino el nombre que va unido a la fama, en realidad, ¿no? El problema del nombre es la fama también. No sé, no veo, pero vos tenés... Una sola cucharita meto. Dale. Tener en cuenta las aventuras de Gauvain en el cuento del Grial. Porque al final del cuento, es la única situación en la cual Gauvain justamente pone reservas sobre su nombre ante las reinas del Castillo de las Reinas, mientras que no tiene problema en decir su nombre ante un enemigo. Hay todo un tema al respecto, y no es casual que es un román en el cual justamente Gauvain pierde su caballo, Gauvain es cuestionado como guerrero, Gauvain tiene consigo a una doncella que lo único que hace es maltratarlo en lugar de caerse enamorada de él. Es decir, que hay una serie de elementos que vos marcaste que de alguna manera están en juego ya en esa parte inconclusa del cuento del Grial, a la que muchas veces no se le da pelota, porque uno, digamos, en general tiende a leer todo lo que es el circuito de Perceval, que, digamos, es un circuito de aprendizaje perfecto, concluido, etc., mientras que el del pobre Gauvain nos queda ahí suspendido en la nada. Y me parece que es sí, justamente ese era, bueno, me voy a apropiar un minuto más, justamente ese era un comentario que iba a hacer el trabajo de Gabriela, que en realidad Gauvain es un arquetipo, es la perfección hasta el Conte du Graal. Y en realidad es hasta ahí porque no tenemos una actuación tan íntegra como en las aventuras del Grial, sino que nosotros nos fiamos de lo que el narrador nos dice o lo que el narrador nos presenta. En ningún momento lo vemos
actuando. Cuando empieza a actuar, son las aventuras del Grial, y yo estoy convencida de que hay una intención en el román en verso que tiene a Gauvain como protagonista de continuar en esa línea, uno empieza a ver todos los defectos y todos los problemas que vemos a posteriori ya están presentes en el cuento del Grial. Y la pregunta que tenía, y no sé si cerrar o no con esto, ¿qué pasa cuando Gauvain es protagonista, ¿no? Cuando en el Grial es protagonista o cuando en otros textos es protagonista, ¿qué pasa? A mí me da la impresión que empiezan a surgir todos los problemas que surgieron en otros héroes de Chrétien, como, o sea, que los continuadores imitan a Chrétien en esos lugares de vacancia, ¿no? O sea, empiezan a utilizar o empiezan a problematizar, por ejemplo, a Gauvain, como problematiza Chrétien en el cuento del Grial, y como en otros momentos problematizó a otros héroes, ¿no? O sea, esa perfección del caballero me parece que es algo que nosotros le compramos al narrador. Cuando lo vemos actuar, ya nos enfrentamos con otra visión. Así que sí, Susana, es un poco esa la perspectiva que parece primar. 2 minutos, bueno, ahora, así cortamos 2 minutos. Única situación en la cual se lo ve actuar, por lo menos en una situación breve, es en el final de Yvain Chevalier-Lyon, en el momento del duelo, donde si bien él está defendiendo a quien no tiene razón, digamos, va a darle, los dos caballeros van a darse mutuamente el triunfo, ¿no? Es un minutito, digamos, en el cual lo vemos actuar y actuar frente a la corte, ¿no? Siempre tenemos un minutito. Las cosas, claro, es breve, es muy breve. En las otras situaciones, fíjate, ¿qué pasa con la primera continuación? ¿No? La primera continuación llega ante el Grial y se queda dormido. En Perlespaus, que me va a tocar hablar también, digamos, se queda tan absorto en la contemplación de lo que ve que no puede preguntar nada. Es decir, que todo ese tema de insuficiencia indudablemente está marcado, ¿no? Bueno, no hablo más porque sí, no, por supuesto, pero esto... Sí, nos vamos. Bueno, nada, es cierto, lo que digo es que anteriormente sí tenemos pequeños episodios, pero la mayor fama viene de mano narrador y después bueno, dejemos a Gauvain en paz, así todo el mundo se va feliz y contento a almorzar. Nos volvemos a reencontrar, nos reencontramos a las 14 horas con la próxima mesa. Bueno, si yo voy a abrir vamos a abrir unos minutos No, yo antes. voy a abrir. Lidia, vas a abrir unos minutitos antes para que todos aquellos que puedan entrar antes para evitar el lío de las admisiones lo hagan. Bueno, 5 minutos antes estoy abriendo el canal. Saludos. Muchas gracias.